Hola, ¿qué tal? Nosotros somos las alumnas Gabriela Cárdenas y Vivian Luna de la Universidad Modelo del quinto semestre Grupo B de la licenciatura en Nutrición. A continuación, se les presentará un video acerca de instalaciones y áreas, esperando que sea de su total agrado. Comenzamos. En la actualidad, en el mercado de los alimentos exigen más y mejores garantías de calidad e inocuidad, desde las materias primas hasta la llegada del consumidor. Las empresas elaboradoras de alimentos deben de contar con sistema de gestión de calidad e inocuidad sólido. Pero en ocasiones se encuentran con situaciones que les dificulta llevarlo a la práctica. El desorden, la falta de ropa adecuada, la suciedad, trabajar sin programas de limpieza y desinfección, las roturas de las maquinarias, la ausencia de un programa de mantenimiento preventivo, la incorrecta disposición de los residuos y la presencia de plagas. No contar con manuales, procedimientos instructivos, controles y registro. Condiciones de edificios deficientes y el uso de equipamiento y utensilios inapropiados. Y la falta de motivación de las personas. Estos factores impiden asegurar la inocuidad de los productos que se elaboran porque todas las partes involucradas en el proceso son importantes. Instalaciones y áreas. Condiciones del establecimiento donde se preparan los alimentos. Se deben tomar todas las medidas necesarias para disminuir la probabilidad de contaminación en los alimentos. Estas prácticas se conocen como buenas prácticas de manufactura o buenas prácticas de fabricación y deben ser reconocidas por el manipulador de alimentos. Ubicación del lugar y preparación y entorno. Alejado de los depósitos de basura, corrientes de agua, lugares de producción de tóxicos y otras fuentes de contaminación. Diseño e higiene de las instalaciones. Que exista separación física entre las áreas donde se manejan las materias primas y las áreas de preparación de alimento, entre cocina caliente y cocina fría. Materiales de construcción. Todo material utilizado en pisos, paredes, techos, donde se preparan alimentos deben ser lisos e impermeables, accesibles para facilitar su limpieza y desinfección, sin grietas, roturas o diseños que permiten acumulación, suciedad o de bacterias. Iluminación y ventilación. Lámparas con protección para evitar que en caso de rotura caigan pedazos de vidrios a los alimentos. La buena ventilación es la clave para controlar la temperatura interna, polvo, humo y vapor excesivo. Puertas y ventanas ayudan a la ventilación y deben ser de materiales lisos, fáciles de limpiar y además las ventanas deben tener mosquiteros para evitar la entrada de polvo, insectos y otras plagas. Áreas de recepción y almacenamiento. En estas áreas deben estar separadas de las otras, siempre en condiciones de orden, limpieza y desinfección. El almacenamiento debe asegurar una temperatura adecuada al tipo de materia prima que se almacena para prevenir una reproducción de las bacterias. Áreas de lavado y desinfección de equipos. Las instalaciones deben de estar dotadas de agua caliente y fría. Deben realizar la limpieza de equipo y utensilios al finalizar las actividades diarias o en los cambios de turno. Los equipos desarmables que están en contacto con los alimentos o bebidas para su lavado se deberán desarmarse, lavarse y desinfectarse al final de la jornada. Las sillas, mesas, barras, pisos, paredes, techos, lámparas y demás equipo mobiliario se deberán conservar en buen estado y limpios. El lavado de loza y cubiertos se deben de hacer mediante el siguiente procedimiento. Escamochar se debe realizar antes de iniciar el lavado. Lavar pieza por pieza con agua y detergente o jabón líquido o en pasta. Enjuagar con agua potable. Los establecimientos podrán contar con un equipo mecánico para el lavado de loza. El secado de vajillas, vasos o cubiertos que no se laven automáticamente se deben hacer a temperatura ambiente o se pueden emplear toallas de papel desechable. Los trapos y jergas deben lavarse y desinfectarse con la frecuencia requerida de manera que no constituyan una fuente de contaminación. Se deben utilizar jergas y trapos exclusivos para las superficies en contacto directo con los alimentos, para la limpieza de mesas y superficies de trabajo y para la limpieza de mesas en el área de comensales y para la limpieza de pisos e instalaciones. Área de procesos o preparación. Se debe contar con facilidades para la disposición de desechos, espacio suficiente para el volumen de producción, lavamanos, equipos e utensilios. Área de servicios o consumo. En esta área todos los muebles y equipos deben de estar limpios, con ventanas que impidan el acceso a insectos y plagas.
Áreas de servicios personales. Se deben considerar un número de sanitarios exclusivo para el personal de trabajo acorde al número de empleados. Depósito para materiales y equipos. Los depósitos deben de estar ordenados de tal forma que permitan almacenar de manera adecuada los materiales y equipos, así disminuir la probabilidad de plagas. Y ahora, en la parte de edificios, patios, terrenos e instalaciones son las siguientes especificaciones. Vías de acceso. Se recomienda que se encuentren dentro del recinto, estén pavimentadas y con acabado de superficie lisa, sean de fácil limpieza y con pendiente hacia coladeras o rejillas de desagüe, para facilitar el drenado, a fin de evitar encharcamientos. Patios. En los patios y alrededores del establecimiento se recomienda evitar condiciones que puedan ocasionar contaminación del producto y proliferación de plagas, tales como almacenamiento y acumulación del equipo en desuso, existencia de basura, desperdicios y chatarra, formación de maleza, hierbas o pasto, existencia de áreas que originen polvo, escarchamiento por drenaje insuficiente o inadecuado, y los drenajes deben tener tapa apropiada para evitar la entrada de plagas. Edificios. Se recomienda que en el exterior tengan superficies duras, libres de polvo y drenadas, de manera que no se generen, por su arquitectura, encharcamientos ni lugares que puedan servir de refugio o anidación de plagas. Se recomienda que en el interior sean construidos con materiales, diseño y acabados tales que faciliten el mantenimiento, las operaciones de limpieza y la operación sanitaria de los procesos. Las superficies de paredes, pisos y techos, equipos y estructuras deben de ser lisas, continuas, impermeables, sin ángulos ni bordes. Entre los equipos a las estivas de materiales y entre estos y las paredes deben dejarse un espacio libre de 40 centímetros como mínimo. Las áreas de proceso deben estar separadas o aisladas para cada proceso y destinadas a los servicios, por cualquier medio eficaz para evitar acciones, movimientos o procedimientos que puedan causar contaminación entre ellas, como microorganismos, ingredientes, materias primas, sustancias químicas, polvos u otros materiales extraños. La circulación del personal de materias primas, de productos en proceso, de productos terminados o de materiales para cualquier uso, empaques, envases, material eléctrico, utensilios de limpieza, etc., deben diseñarse cuidando que no haya cruzamientos. De acuerdo a la norma 251, en el apartado 5.1.2, los pisos, paredes y techos del área de producción o elaboración deben ser de fácil limpieza, sin grietas o roturas. Los pisos se recomienda sean construidos con materiales que sean resistentes a la carga que van a soportar, a los cambios de temperatura y a los productos químicos o materiales. Los pisos deben tener superficie lisa, pero no resbalosa, con grietas o uniones selladas, impermeables, impenetrables, sin ranuras ni bordes, y un pendiente mínima del 2% para el fácil desalojo y escurrimiento del agua. Pasillos. Se recomienda que tengan una amplitud proporcional al número de personas que transite por ellos y a las necesidades de trabajo que se realicen. Paredes. Y ahora, en las paredes deben ser superficies lisas, continuas, impermeables, impenetrables, sin ángulos ni bordes para que sean accesibles a la limpieza. Techos. Deben tener una superficie lisa, continua, impermeable, impenetrable, sin grietas ni aberturas, lavable y sellada. La altura depende de las dimensiones de los equipos. Se recomienda que no sea menor a los 3 metros en las áreas de trabajo. Debe de impedir la acumulación de polvo o suciedad y evitar al máximo la condensación debido a los vapores de agua, debido que al condensarse caen y arrastran a la contaminación, además de que éstas facilitan la formación de mohos y bacterias. En el apartado 5.13, las puertas y ventanas de las áreas de producción o elaboración deben estar provistas de protecciones para evitar la entrada de lluvia, fauna nociva, plagas, excepto puertas y ventanas que se encuentran en el área de la atención al cliente. Ventanas. Los marcos de las ventanas deben construirse con materiales que proporcionen superficies lisas, impermeables, impenetrables, sin bordes y lavables. Cuando un área de elaboración se prefiere la ventilación a través de las ventanas, lo que no es recomendable si se quiere tener un ambiente controlado, libre de polvo, de plagas y de contaminantes en general. Se requiere que las ventanas se instalen marcos con tela de alambre para impedir la entrada de insectos por lo
Puertas. Se recomienda que cuenten con superficies lisas, de fácil limpieza, sin grietas o roturas. Si las puertas contienen compartimentos de vidrio, es recomendable sustituirlos por materiales irrompibles o materiales plásticos para evitar el riesgo de roturas. Es recomendable que las puertas estén bien señaladas y de preferencia con un cierre automático. Las puertas de salida estarán bien señaladas y de preferencia abrirán al exterior. En el último apartado hablaremos de instalaciones sanitarias. Sanitarios. Los sanitarios no deben tener comunicación directa con el área de producción. Las puertas de entrada deben poseer sistema de cierre automático. Los baños deben estar provistos de retretes, papel higiénico, lavamanos, jabón, jabonera, secador de manos, aire o toallas de papel y recipiente para la basura. Es conveniente que los grifos no requieran accionamiento manual. Deben colocarse rótulos en los que se indica al personal que debe lavarse las manos después de usar los sanitarios. Vestidores y regaderas. Cuando se requiera, la empresa proveerá de regaderas a sus empleados. Los vestidores deberán contar como mínimo con un cancillero para cada persona, para guardar ropa, objetos e implementos de higiene. No deberán depositarse ropa ni objetos personales en las áreas de producción. Instalaciones para lavarse las manos en las áreas de producción. En el apartado 5.12.4 de la norma 251, al inicio de las labores, al regresar de cada ausencia y en cualquier momento, cuando las manos puedan estar sucias o contaminadas, toda persona que opere en las áreas de producción o elaboración, que estén en contacto directo con materias primas, envase primario, alimentos, bebidas o suplementos alimenticios, deben lavarse las manos de la siguiente manera. Enjuagarse las manos con agua, aplicar jabón o detergente. El jabón o detergente que sea líquido y debe de aplicarse mediante un dosificador y no estar en recipientes destapados. Frotarse vigorosamente la superficie de las manos y entre los dedos. Para el lavado de las uñas se puede utilizar cepillo. Enjuagarse con agua limpia cuidando que no queden restos de jabón o detergente. Posteriormente puede utilizarse solución desinfectante. Y por último, secarse con toallas desechables o dispositivos de secado de aire caliente. Deberán proveer instalaciones convenientes situadas para lavarse y secarse las manos, siempre que así lo exija la naturaleza de las operaciones. Instalaciones de desinfección. Cuando así proceda, deberá haber instalaciones para la limpieza y desinfección de los útiles y equipo de trabajo. Estas instalaciones se construirán con materiales resistentes a la corrosión y que puedan limpiarse fácilmente y estarán provistas de medios convenientes para suministrar agua caliente, agua fría o vapor en cantidades suficientes. La importancia de este tema es tener un estricto control a la hora de comprar, recibir y almacenar los alimentos, así como cuando se manipulan los mismos, pero sobre todo proteger la salud del consumidor. Como consumidores debemos exigir que las empresas nos den una garantía a la hora de consumir sus alimentos, además de cumplir con las medidas expuestas anteriormente.